La Biblia describe la triste realidad del ser humano cuando dice no hay justo ni aun uno, describiendo que cada uno de los seres humanos se apartó, cometió pecado y por supuesto se alejó plenamente de Dios. Al mismo tiempo, Dios le hace una invitación al ser humano. Precisamente el tema de hoy está basado en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Dios quiere que nosotros, a pesar de habernos apartado de Él, cuando volvemos, Él desea perdonarnos y recibirnos. Axiomas, más allá de la evidencia. Nuestro tema de hoy es cuando te convirtieres de todo vuestro corazón. Vamos a basarnos en el capítulo 5, capítulo 4 de Deuteronomio. Para esto tenemos dos invitados. Está con nosotros Iber Calizaya. Bienvenido, Iber. Un saludo a nuestra audiencia. Ok, gracias por la invitación, contentos de poder estar una vez más para estudiar la palabra de Dios. Y quiero saludar a todos nuestros amigos y hermanos de la iglesia en este momento especial. Bien, también bienvenido, Ronald. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y por favor guíanos en oración. Muy bien, una vez más queremos saludar a nuestros amigos. Gracias por acompañarnos durante los estudios de cada semana. Ahora, por favor, vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por la bendición que nos das de continuar creciendo, de continuar estudiando y meditando en tu palabra. Pedimos que en esta hora tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio y lo que aprendamos pueda continuar preparándonos para un día estar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay expresiones en la Biblia que son una especie de expresiones idiomáticas. Como en todo idioma, el hebreo tiene algunas palabras y nuestra lección trae dos palabras. Una de ellas es la palabra miiten. Tal vez para muchos, ¿qué significa esto? La Biblia lo usa en diferentes momentos, en diferentes contextos, con un significado especial. Así que Renson, ayúdanos por favor a entender esto. La palabra miyiten es una expresión idiomática hebrea que está en muchos textos de la Biblia. Hoy vamos a tocar quizás solo dos para poder entenderlo. Primero, en Deuteronomio 5, del 28 al 29, el texto dice así: Jehová oyó vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo, he oído las palabras de este pueblo, lo que ellos te han dicho, bien está todo lo que te han dicho. Ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos para que ellos y sus hijos les fuera bien para siempre. Aquí Dios está hablando, o sea, Moisés está contando lo que Dios dijo. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Ojalá. En otras Biblias dice, ¿quién me diera, ¿no? Tal corazón que me temieran. Entonces, ¿quién me diera? Ese es un deseo, es un anhelo. Y vamos a ir, por ejemplo, a Éxodo. Ya vamos a ir a Éxodo capítulo 16, verso 3, dice, los hijos de Israel les decían, hablando del maná, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esa palabra, ojalá, es la misma expresión, miyiten. Esta expresión es un deseo, es un anhelo. Ellos estaban pasando un momento difícil de hambre, no podían comer lo que ellos querían en Egipto y ahora ellos tienen un deseo al hacer el reclamo. Ojalá, o sea, quisiéramos, hubiésemos estado mejor allá. Hay un deseo interno de corazón. Ahora, acá en Deuteronomio 5:29, la expresión de deseo de Dios dice, ¿quién me diera? Ojalá siempre tuvieran ese corazón. Hay algo bien interesante. Dios creó al ser humano con libre albedrío.
con libertad para decidir, para amar, para seguir a Dios. Y en estas circunstancias, qué lindo hubiese sido, Dios los sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto, el pueblo vio tamaño milagro, el mar se abrió y ellos podrían haber sido fieles y bien, ¿cómo se dice? Y buenos hijos de Dios. Pero Bien. ¿qué ocurrió? Se desviaron. Y ahora el deseo de Dios es, ¿quién me pudiera dar? Y eso es respetar el libre albedrío. Muy bien, O vamos sea, a darle lugar ahora a Iber también para que él pueda comentar un poco este asunto. Esa expresión de que Dios tenga ese deseo, ese ojalá, quien diera, ¿qué significa para nosotros? Que Él es el que está, diríamos, con ese deseo de que nosotros respondamos de manera positiva. Deuteronomio 4, verso 29 dice, mas si desde allí buscaréis, dice a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscaréis de todo tu corazón y de toda, dice, tu alma. En este verso, esa expresión miñitén, que quien quiera, quien dará o quien hará que suceda, es un deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando la expresión dice, mas si desde allí, yo lo estoy mirando desde tres puntos de vista. Primero, del momento de los israelitas, de la idolatría que ellos estaban haciendo, desde allí ellos pueden buscar a Dios. Cuando me voy a Génesis, las primeras páginas, vemos nosotros a Adán y a Eva, que ellos cometieron, desobedecieron a Dios. Desde allí ellos podían buscar también a Dios. Pero ¿qué Y el hicieron? contexto es ese, ¿no? O sea, no hay la idea de que uno tiene que ir a Dios cuando ya solucionó todos sus problemas, dejó el pecado y todo. Dice, el versículo anterior dice, si ustedes están en la idolatría y llegan ahí, pero desde allí ustedes toman esa reacción, ojalá, y ahí viene el capítulo 5, versículo 29. Exactamente, ¿no? Y la actitud de Adán y Eva fueron escapar, ¿no? Huir o esconderse de Dios. Pero de donde estemos, nosotros podemos buscar a Dios. Ahora, en nuestra realidad, cuando nosotros cometemos algún error, desde ese mismo error nosotros podemos buscar a Dios. Pero ese es el deseo que Dios tiene. Solo que Dios no nos puede obligar a que nosotros le busquemos, porque nosotros tenemos ese principio de libre albedrío. Si Dios cometiera ese error de obligarnos, ya no se perdería ese principio. Dios tiene ese anhelo, pero también tenemos que reconocer que nosotros como seres humanos somos pecadores. Romanos 3:23 habla acerca que nosotros hemos sido destituidos, dice, de la gloria de Dios. Romanos 3, el verso 24, también dice que hemos sido justificados por la gracia de Dios. En otras palabras, Dios siempre está presto para esperarnos, no importa en la condición que nosotros nos encontremos, es el deseo de Dios. Cuando el pueblo recibe la palabra de Moisés y el pueblo le dice, Moisés, tú debes representarnos, nosotros vamos a obedecer, lo que Dios diga vamos a hacer. Y ahí viene el contexto del versículo 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? O sea, Dios está diciendo lo que ustedes han dicho, deseo que se cumpla, háganlo por favor. Es como que Él está haciendo votos para que nosotros hagamos por nuestro propio bien. Qué importante, ¿no? Tener un Dios así. Hay un anhelo bien importante que Dios tiene, y es el de que sus hijos le obedezcamos, le sigamos, le busquemos, no por obligación, no porque estamos viendo malas cosas en nuestra vida, porque a veces hay algo malo y recién nos acordamos de Dios, ¿no? Está pasando algo difícil y recién, no. El anhelo de Dios es que nosotros vayamos a Él, que tengamos un corazón que esté dispuesto a buscarlo en las buenas, en las malas, en todo tiempo. El concepto tradicional de religiosidad es muchas veces el ser humano haciendo méritos para que Dios le acepte. El ser humano buscando el camino para llegar a Dios a través de diferentes formas, muchas veces inclusive haciendo cierto tipo de penitencia o sacrificio, y Dios viendo a ver si lo va a aceptar o no. El concepto bíblico es diferente, ¿no? Él poniendo todo a disposición nuestra y rogando que nuestro corazón sea ablandado, que sea convertido, porque está dispuesto a recibirnos. Iber, ¿te acuerdas de ese? Bueno, creo que todo el mundo sabe, ¿no? La historia del hijo pródigo y la actitud del padre. Sí, y saben, el folleto hace mención a dos aspectos interesantes, ¿no? Daniel capítulo 7,
cuando hablamos de la profecía, ya Dios estaba mostrando lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Sabía que se iba a desviar. El libro de Levítico 18, el verso 25 y 28, Moisés también ya ve la perspectiva cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, se iban también a desviar. O sea, nuestra naturaleza hace que nosotros nos alejemos de Dios. Pero como dije hace momento, siempre Dios está presto para esperarnos que nosotros vayamos a los brazos de Él. Hay algo bien interesante que hace un momento mencionaste. La cuestión de cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se ocultaron. Y justamente es el problema de la naturaleza pecadora. La naturaleza pecaminosa con la cual nosotros ahora vivimos y hemos heredado de nuestros primeros padres es no ir directamente a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros buscamos soluciones para nuestros problemas humanas? Así como lo hicieron Adán y Eva, se tejieron hojas. Pero la solución perfecta y la mejor está en Dios. Bien, vamos a volver enseguida para hablar un poquito de ese cómo volver a Dios. ¿Qué significa volver a Dios? Porque esa es la clave y lo que la lección está diciendo, ¿no? Si te convirtieres y lo hicieres de todo corazón, allí va a acontecer algo especial en nuestras vidas. Vamos a una pausa. Ya retornamos con Axiomas. Nuestro tema de hoy es cuando te convirtieres de todo corazón. En el bloque anterior analizamos una palabra nueva para muchos, pero una expresión muy usada en el Antiguo Testamento, millitén. Esa palabra significa quien diera. Ojalá también puede ser traducido. Dios lo utiliza para expresar un deseo de que el pueblo pueda cumplir aquello que había prometido. Haremos todo lo que el Señor quiere. Y hay otra expresión que aparece también en Deuteronomio. Es una expresión hebrea también, teshuvá. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se usa y cómo lo está usando aquí Moisés? Deuteronomio el capítulo 4, el verso 30, dice: cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días, dice, te vuelves a Jehová, tu Dios, y oye, dice su voz. Esa expresión, vuelves, como hace rato usted mencionaba, teshuvá, que tiene el significado de volver, o también se puede entender como regresar, también se entiende como volver al lugar de partida. Pero también esta misma expresión es interesante, que tiene dos connotaciones más que a mí me llaman mucho la atención. Uno, que es prestar atención a la voz de Dios. Vale decir que cuando nosotros hemos cometido un error, Dios nos llama, pero algunos prestan atención, otros no. El otro aspecto tiene que ver con obedecer sus mandamientos. Cuando Dios nos llama de regreso, Él nos llama para arrepentirnos, pero también obedecer sus mandamientos. Y Relson, ¿qué significaría eso? Volver al lugar de partida, como que no hemos empezado bien, no hemos recorrido bien el camino, hay que reiniciar nuevamente. Es algo bien interesante porque esto necesita un cambio de actitud. O sea, yo estaba haciendo algo, ahora tengo que parar y tengo que volver a empezar, pero con nuevas actitudes, nuevas decisiones. En Deuteronomio 30:10 dice: cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios y guardares sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay algo bien interesante aquí: cuando obedezcas a la voz de Jehová. Y eso es lo que mencionaba Iber hace un momento. El ser humano quizás necesita ahí poner atención. Cuando escuches, cuando obedezcas la voz de Jehová, y necesitamos, eso nos va a llevar a nosotros a guardar los mandamientos, eso nos va a llevar a comenzar una nueva vida, a convertirnos. Acá dice, y cuando te conviertas a Jehová, convertirnos al Señor quiere decir, ahora mi vida va a estar centrada en el Señor. Hay una ilustración interesante que Dios a través de Jeremías lo hace, ¿no? Dice que el pueblo de Dios es como digamos, Dios es el alfarero y nosotros somos las vasijas. Y cuando las cosas no están bien hay que rehacer nuevamente, y la vasija no es la que dice quiero de esta forma o de la otra, sino el alfarero es el que ve cómo es lo que va a ser, cómo se va a realizar la obra. Y ahí me da la idea de esto que se está mencionando, de reiniciar. Dios haciendo de nuevo todo, es claro, nosotros tenemos que poner el querer. Y
ahí viene la conversión, ¿no? El volverse, el arrepentimiento y luego la conversión. ¿Qué podemos entender nosotros? Porque aquí dice, y cuando te convirtieres a Jehová de todo tu corazón. ¿Cómo podemos ilustrarlo mejor? Es interesante, ¿no?, que esta expresión teshuvá hace énfasis al arrepentimiento. Y Juan el Bautista, cuando él empezó a predicar, hacía ese llamado, ¿no?, a la gente: arrepiéntanse. Cuando se cumplió la profecía mesiánica de Jesús, cuando nació Jesús y cuando él empezó su ministerio, su mensaje también era: arrepiéntanse, o sea, vuelvan, retornen a los brazos de Dios. Juan el Bautista y Jesús tocaron lo más profundo de su corazón de las personas. Dios está presto para recibirnos, para que aquellas personas que se arrepientan y busquen a Él. Bien, volviendo al tema de conversión. Está bien el arrepentimiento y ahora la conversión, ¿qué significaría? La persona se da cuenta que está haciendo algo errado. ¿Qué implica ese arrepentimiento? El arrepentimiento implica comenzar de nuevo. Nicodemo un día se acercó a Jesús y Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Y Pablo también habla sobre esto, y Pedro, cuando él hace el gran sermón ahí, después de recibir al Espíritu Santo. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. Nosotros encontramos ahí justamente en ese sermón un llamado, y el llamado es justamente al arrepentimiento. Dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay algo bien importante aquí. Uno es escuchar la voz de Dios. Uno es darme cuenta que he errado. Ellos se dieron cuenta. Ahora, ¿qué haremos? Hemos hecho malas cosas. ¿Qué hacemos? Dice ahora: arrepiéntanse y bautícense. Ahí comienza una nueva vida. Cuando nos entregamos de todo corazón a Dios, entonces comenzamos una página en blanco. Bien, les hago una pregunta media complicada. Judas entrega a Jesús, luego se da cuenta, el mismo evangelio dice que lo estaban llevando a la cruz y él se arrepiente, va y devuelve las 30 monedas y luego se ahorca. ¿Cómo podemos explicarle a las personas esta situación? ¿Cuál es la diferencia entre esta situación y la de Pedro, que también niega a Jesús, pero él es restituido? Es algo bien interesante. Aquí justamente Pedro en este sermón está diciendo: arrepiéntanse de lo que hicieron, ¿no? Y cuando él les habló, el pueblo dijo: hemos hecho estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Pedro encontró la solución, porque él mismo había negado a Jesús 3 veces. Judas lo había entregado. Ahora Judas aparentemente se arrepiente, va y devuelve las monedas y lo lanza porque él dice: he entregado sangre inocente. Pero después de esto, él va y se ahorca. Entonces, ¿qué le llevó a tomar esta decisión? Fue justamente el ver las consecuencias de haber hecho. En otras palabras, el remordimiento por lo que vendría. O sea, las consecuencias que vendrían por haber hecho lo malo. En todo caso, no era un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene que llevar a un cambio de vida, cambio de actitud. Y eso es conversión. Hay muchas personas que pueden arrepentirse por las consecuencias de lo malo que han hecho. Y en este caso Judas sí, vio que lo que había hecho estaba llevando a un problema mayor. Dije: no, yo no quiero cargar con esto, pero terminó quedando ahí nomás. Ese remordimiento en lugar de arrepentimiento no lo llevó a restaurar su vida. No sé si querías mencionar algo. Sí, cuando hablamos de arrepentimiento, yo creo que el primer paso es reconocer que yo me equivoqué, ¿no? El primero. Segundo, buscar el perdón de Dios. Y tercero, cambiar de actitud, ¿no? Porque no podemos seguir con lo mismo. Por eso que yo mencionaba hace rato esa expresión teshuvá, significa también obedecer los mandamientos. O sea, cuando yo me arrepiento, cuando yo reconozco, pido perdón, tengo que cambiar de actitud. Y ese cambio de actitud no está condicionado. Recuerdo la experiencia de Jonás en Nínive, cuando él va y predica, la gente se arrepiente y dice: vamos a hacer todo aquello
tal vez el Señor nos perdone, no estaba condicionado y Dios les perdonó. Entonces la conversión, el arrepentimiento no está sujeto a qué es lo que va a recibir a cambio, sino simplemente por el hecho de saber que está equivocado y que ahora no quiere cometer lo mismo. Hemos llegado a la parte final, es verdad que siempre nos falta tiempo para tocar cada detalle, pero estamos muy contentos de estar analizando este tema. Vamos a una pausa y volvemos a la conclusión. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de este tema. Si te convirtieres, si te arrepintieres de todo corazón, ese es un deseo del Señor. Inclusive hemos visto dos expresiones interesantes que puede quedar ya en el léxico de cada uno de ustedes, algo de hebreo, miyiten, quien diera. Ojalá el deseo de Dios para que sigamos el buen camino en búsqueda suya. Y por otro lado, teshuvá, significando el volverse, el arrepentirse, el buscar a Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Iber. Tenemos unos instantitos para que puedas despedirte. Solo quiero mencionar, si alguna vez nos equivocamos, siempre Dios va a estar dispuesto a perdonarnos. Amén. Ronald. Muy bien, queridos amigos, las promesas de Dios están condicionadas a nuestras actitudes. Si nosotros, la Biblia dice, si obedeces, si te arrepientes, si hay una actitud de nuestra parte, entonces nosotros vamos a recibir grandes bendiciones. Pero si nuestra actitud es continuar alejándonos, continuar huyendo de Dios, entonces no tendremos un buen fin. Yo te animo, querido amigo, a que así como el Señor llamaba al pueblo, busca al Señor, entrégate a Él, comienza una vida nueva. Te aseguro que tu vida será muy bendecida, y no solo tú, sino también a tu familia. Volviendo a Deuteronomio capítulo 4, dice, va a llegar un momento en el que van a, inclusive a su pueblo le está diciendo, van a servir a dioses hechos de hombres, de madera, de piedra, versículo 28, que no oyen, ni comen, ni huelen, pero desde allí si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás y lo buscarás de todo corazón y de toda tu alma. Ya no tenemos esos dioses de madera, de piedra, hechos por seres humanos físicamente, pero podemos tener otras cosas que nos distraigan y que nos aparten de Dios. El Señor dice, si en ese momento te das cuenta que necesitas volver a Dios, Él está dispuesto a recibirte y a recibirnos a todos nosotros.